Hay una forma de saber si un hombre es honesto, preguntándoselo. Si dice que sí, es un sinvergüenza. Esa frase de Groucho Marx, bueno, con ese humor tan suyo, nos mete de lleno en un tema universal, ¿no? La deshonestidad. ¿Quién no ha dicho alguna vez una mentirita blanca? ¿O exagerado un poquito algo? La gran pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Somos así, calculadores, buscando siempre el beneficio. ¿O hay algo más, más psicológico detrás? Hoy vamos a meternos a fondo en esto, usando como guía los trabajos y experimentos fascinantes del libro ¿Por qué mentimos?, de Dan Ariely. Tenemos varias fuentes, desde estudios muy controlados hasta anécdotas que, la verdad, dicen mucho sobre nosotros. La idea es explorar esas fuerzas, a veces medio inconscientes, que nos llevan a desviarnos un poquito de la verdad. Y también entender por qué, a pesar de todo, quizás no somos tan tramposos como podríamos serlo. Empezamos esta exploración. Bien, para arrancar a desempacar esto, está el modelo económico más tradicional, digamos. El modelo simple de crimen racional, o SMORC, como le dicen. Que básicamente dice que, decidimos mentir o hacer trampa después de un cálculo frío. Costo-beneficio. ¿Cuánto gano? ¿Qué chance hay de que me atrapen? Y si me atrapan, ¿qué tan grave es el castigo? Claro. Si los números cierran a favor, pues le damos. Como esa anécdota de Gary Becker, el economista, ¿no? Que decidió estacionar mal porque calculó que la multa era menos costosa que llegar tarde. Exacto. Ese modelo, tiene su lógica, pero es muy limitado, ¿verdad? Se enfoca solo en lo externo. Las multas, la cárcel, lo que piensen los demás. Pero ignora por completo nuestra brújula interna, cómo nos sentimos con nosotros mismos. Si viviéramos solo por el SMORC, sería un mundo terrible. Desconfiaríamos de todos, todo el tiempo. Totalmente. Nadie dejaría nada a la vista, ¿no? Claro, sería invivible. Y allí es donde los experimentos de Ariely empiezan a mostrar otra cosa. Una realidad, la verdad, mucho más compleja. Y más interesante, creo yo. El experimento clave es el de la tarea de la matriz. El famoso de la matriz, sí. Le piden a la gente encontrar pares de números que sumen 10 en una hoja llena de números. Y les pagan por cada respuesta correcta que encuentran en un tiempo fijo. La gran diferencia importante está en las condiciones del experimento. En la condición control, alguien revisa la hoja y te paga lo justo. Pero en la condición trituradora, Ahí cambia todo. claro, ahí los participantes mismos dicen cuántas resolvieron, rompen su hoja en una trituradora y van y cobran. Nadie puede chequear si dijeron la verdad. Bueno, la puerta abierta a la trampa según el SMORC. Y sí, la gente hacía trampa. O sea, en la condición trituradora decían haber resuelto más que en la de control. Pero acá viene lo que sorprende, ¿no? No es que hubiera unos pocos súper tramposos llevándose todo. Eso es lo fascinante. El patrón era, muchísima gente hacía un poquito de trampa. Muy poquito. En promedio, resolvían unas, 4 matrices bien. Pero decían que habían resuelto 6. Solo un poquito más. Un pequeño empujoncito nada más. No vimos gente diciendo resolví las 20, que sería lo racional si solo buscaras maximizar. Era una deshonestidad, extendida, pero muy moderada. Eso ya choca con la idea del cálculo puramente racional. Pero se pone mejor todavía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando ofrecieron más plata por cada matriz? Uno pensaría, si es solo costo-beneficio, a más recompensa, más ganas de mentir, ¿cierto? Esa sería la lógica del SMARC. Sí, pero los resultados fueron, todo lo contrario. Al ofrecer más dinero, el nivel de trampa no subía. De hecho, con las recompensas más altas, hasta bajaba un poquito. ¿En serio? ¿Bajaba? Sí, ligeramente. Y tampoco aumentaba mucho la trampa si bajaban la probabilidad de ser descubierto. O sea, aunque pudieran destruir la hoja entera o incluso pagarse a sí mismos de un bol lleno de plata sin nadie mirando, el nivel de trampa se mantenía más o menos igual, en ese nivel bajo. Entonces, si no es un simple cálculo de riesgo y recompensa externa, ¿qué está pasando? ¿Cómo explica Ariely esto de engañar solo un poquito? Bueno, Ariely propone que no nos guía solo el SMORC, sino que hay como dos fuerzas en tensión. Por un lado, sí, queremos el beneficio de la trampa, ganar más, sacar ventaja. Pero al mismo tiempo, y esto es clave, queremos vernos a nosotros mismos como personas honestas, buenas, mantener una autoimagen positiva. Ah, claro.
Las dos cosas a la vez. Exacto. Entonces, operamos dentro de lo que él llama el factor de tolerancia. Es como un margen de maniobra personal. Nos permitimos desviarnos un poquito de la verdad, sacar una pequeña ventaja, pero solo hasta el punto en que todavía podamos mirarnos al espejo y sentir que somos, en esencia, honestos. Un factor de tolerancia, me gusta eso. Es como un límite interno de cuánta trampa nos autojustificamos, ¿no? Justamente, un equilibrio muy personal y, la verdad, bastante flexible. Bueno, y si tenemos ese factor de tolerancia, la pregunta es, ¿qué cosas hacen que ese margen sea más grande o más chico? Los experimentos sugieren que hay varios factores. Uno que parece muy fuerte es la distancia psicológica del acto, sobre todo con el dinero. Exactamente. ¿Qué tan tangible es aquello sobre lo que mentimos o robamos? Importa muchísimo. El experimento clásico es el de las Coca-Colas y los billetes en las residencias del MIT. Dejaron packs de 6 latas en algunas heladeras comunes. Sí. Y en otras dejaron bandejitas con 6 billetes de $1. ¿Y qué pasó? Me imagino. Pues las Coca-Colas volaron. En 72 horas no quedaba ni una. Pero los billetes de $, Nadie los tocó. prácticamente intactos por días. Y eso que con $1 te comprabas una Coca-Cola en la máquina de helado. Pero robar la lata se siente distinto a robar el billete, aunque el valor fuera el mismo. Increíble. Esa distancia. Esa distancia psicológica se vio también en las variaciones del experimento de la matriz, cuando la gente no mentía por dinero directamente, sino por unas fichas, que después, unos segundos más tarde, cambiaban por dinero. Ah, como un paso intermedio. Exacto. Ese pequeño paso hacía que el nivel de trampa casi se duplicara. Alejarte simbólicamente del dinero real parece que, relaja los frenos morales. Eso es. Es súper relevante hoy en día, ¿no? Con las tarjetas, los pagos online, las criptomonedas. Estamos cada vez más lejos del efectivo físico. ¿Será que eso está agrandando nuestro factor de tolerancia sin que nos demos cuenta? ¿Es una pregunta preocupante? Sí, muy plausible. Cuanto menos tangible es el objeto del engaño, parece que es más fácil justificar esas pequeñas transgresiones. Pensá en bajar software pirata versus robar la caja de la tienda. Claro, no se siente igual. O exagerar gastos en un informe online versus sacar plata de la caja chica. La distancia psicológica ayuda a la autojustificación. Otro factor que mencionan que influye en nuestra honestidad es algo tan común como el cansancio. ¿Viste que al final de un día agotador como que cuesta más resistirse a, no sé, a un postre o a tomar un atajo moral? Totalmente. Y no es solo una sensación, hay evidencia experimental fuerte sobre eso. Los estudios del agotamiento del ego muestran que nuestra capacidad para autocontrolarnos, para pensar de forma deliberada, es un recurso limitado, se gasta. Ah, sí. Sí, hay un estudio muy conocido. Le pidieron a unos participantes memorizar un número corto, de 2 dígitos, y a otros uno largo, de 7 dígitos, que requiere más esfuerzo mental. Ok, más carga cognitiva. Exacto. Y mientras iban a otra sala, pasaban por un carrito donde les ofrecían elegir entre un pastel de chocolate o una ensalada de frutas. A ver, los que tenían el número largo en la cabeza eligieron más el pastel. Muchísimo más. Su sistema de autocontrol estaba ocupado con el número, entonces la elección más impulsiva, el pastel, ganaba más fácil. Claro. Y esto se aplica directo a la honestidad. En otra versión del experimento de la matriz, primero hicieron que la gente hiciera una tarea mentalmente agotadora, como escribir un texto sin usar letras comunes, tipo la A o la N. Uf, ¿eso debe cansar? Sí, agota la fuerza de voluntad. ¿Y el resultado fue? Los que estaban mentalmente agotados hicieron trampas significativamente más. Reportaron haber resuelto casi el doble de matrices extra que el grupo que no hizo la tarea agotadora. Estar cansados nos hace, sí, moralmente más vulnerables,
más propensos a ceder a la tentación del atajo. Quizás eso explique el misterio universitario de las abuelas que fallecen justo antes de los exámenes finales. Podría ser una explicación científica para ese fenómeno, sí, increíble. Y hay otro factor que me pareció fascinante que exploran, cómo lo que usamos o creemos que usamos nos afecta. La idea de la autoseñalización. Sí, es muy interesante. La idea es que nuestras acciones, incluso nuestras posesiones, no solo mandan señales a los demás sobre quiénes somos, Claro. sino que también nos mandan señales a nosotros mismos. Nos leemos a nosotros mismos para saber qué tipo de personas somos. Y esto puede afectar la honestidad de formas inesperadas, como en el experimento con las gafas de sol de marca. Contame de ese, suena muy bueno. Bueno, les dieron a los participantes unas gafas de sol Chloe. A un grupo le dijeron, son auténticas, y lo eran. A otro grupo le dijeron, son falsas, son imitaciones, aunque en realidad también eran auténticas. ¡Ah, qué truco! ¿Y al tercer grupo? Al tercero, el control. No le dijeron nada sobre si eran verdaderas o falsas. Y después todos hicieron la tarea de la matriz, con la posibilidad de hacer trampa, claro. ¿Y qué pasó con la honestidad de cada grupo? ¿Hubo diferencia? Una diferencia enorme. En el grupo que creía llevar las gafas auténticas, solo un 30% más o menos hizo trampa. Pero en el grupo que creía llevarlas falsas, el porcentaje se disparó al 74%. 74%. Más del doble. Sí, una barbaridad. El grupo de control, el que no sabía, quedó en un 42%, más cerca del grupo auténtico. ¡Wow! ¿Y cómo se explica eso? ¿Solo por creer que algo es falso? La interpretación es que usar a sabiendas algo falso te manda una autoseñal. Te dice a vos mismo, soy el tipo de persona que está dispuesta a ser un poco tramposa, a fingir algo. Y esa señal interna parece que relaja tus propias restricciones morales. Abre la puerta a otras trampitas. Es como el efecto ¿qué demonios? ¿Viste? Una vez que cruzaste una pequeña línea, como usar algo falso, es más fácil decir, bueno, ya está, ¿qué más da? Y abandonar el esfuerzo por ser totalmente honesto. Es increíble cómo factores que parecen tan chiquitos, como unas gafas, pueden mover tanto la aguja moral. Y esto nos lleva a otra dimensión clave, la influencia de los demás. Parece que la deshonestidad, bueno, se contagia un poco, ¿no? Definitivamente. Somos animales sociales. Miramos constantemente a nuestro alrededor para ver qué se hace, qué es aceptable. Ver a otros hacer trampa, sobre todo si son de los nuestros, de nuestro grupo, puede como normalizarlo. Y eso desgasta nuestras propias barreras. Experimentos sobre eso. Sí, otra variación muy ingeniosa de la matriz. Metieron a un cómplice, un supuesto estudiante llamado David. A mitad del tiempo, David se levantaba y decía en voz alta, «Terminé, resolví todas». Agarraba toda la plata, que era una mentira obvia, y se iba. ¡Qué personaje! Y querían ver cómo reaccionaban los demás. Claro. ¿Cómo afectaba ese acto de trampa tan descarado? Y lo crucial fue, ¿de qué grupo parecía ser David? Si David iba vestido normal como un estudiante más de la misma universidad donde hacían el estudio, ¿Qué pasaba? los demás participantes empezaban a hacer trampa mucho más. El promedio de trampa subía bastante comparado con la condición normal, donde solo trituraban la hoja. Ver a uno de los nuestros hacer trampa y salirse con la suya parecía que daba como un permiso moral. Ah, claro, si él lo hace. Pero, ¿y si David era percibido como alguien de afuera? Ahí viene lo más interesante todavía. Si David hacía exactamente lo mismo, la misma trampa descarada, pero llevaba puesta una sudadera de la universidad rival, La competencia. exacto, la U de Pittsburgh en ese caso, el nivel de trampa de los participantes bajaba muchísimo, caía incluso por debajo del nivel normal de la condición trituradora. No te puedo creer. O sea, ver a un rival hacer trampa nos vuelve más honestos. Parece que sí. Es como que queremos diferenciarnos. Decir, nosotros no somos como ellos, los tramposos del otro equipo. Reforzamos nuestra propia identidad honesta en contraste. Qué fuerte el poder del grupo, ¿no? Enorme. Subraya cómo las normas sociales que percibimos y nuestra identidad grupal regulan nuestro comportamiento. Y conecta mucho con la teoría de las ventanas rotas, ¿viste? Si ves señales de que las normas se están relajando en tu entorno, como ventanas rotas sin arreglar o gente haciendo trampa, es más probable que vos también relajes tus estándares. Todo esto es sobre influencias más bien individuales, o de observar a otros. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que trabajar juntos?
colaborar es clave en casi todo. ¿Eso ayuda a ser más honestos o, al revés, crea más chances o justificaciones para la trampa? Exacto. Es complejo, porque en la colaboración juegan fuerzas opuestas. Por un lado, está el efecto de la supervisión. Si sabes que un compañero te está mirando el trabajo, Te cuidas más. claro, la trampa baja muchísimo. En experimentos donde se revisaban las hojas mutuamente antes de cobrar, el engaño casi desaparecía. La mirada del otro frena. Tiene lógica. Pero ¿cuál es la fuerza contraria? La fuerza contraria es el altruismo, o un altruismo, digamos, mal dirigido. Los estudios muestran que estamos más dispuestos a hacer trampa si sabemos que esa trampa beneficia no solo a nosotros, sino también a otros del equipo, Aunque no los conozcas mucho. incluso si los conoces poco. El deseo de ayudar al grupo, de poner el hombro, se puede convertir en una justificación para mentir o hacer trampa por el bien del equipo. Entonces, ¿tenés supervisión que baja la trampa y altruismo que puede subirla? En un equipo real, ¿cuál suele ganar? Bueno, los estudios de Ariely sugieren que, lamentablemente, muchas veces el deseo de beneficiar al grupo puede más que el freno de la supervisión, sobre todo si la supervisión no es súper directa y constante. En experimentos donde trabajaban en parejas y los dos se beneficiaban si uno hacía trampa, había supervisión mutua, pero también el factor altruista, el nivel de engaño era mayor que cuando la gente hacía trampas solo para sí misma. Parece que la dinámica de grupo, aunque puede ser buena, también puede crear un caldo de cultivo donde la trampa se justifica más fácil, en nombre del equipo. Vaya. La verdad que la imagen que queda es bastante compleja. No somos esos calculadores súper racionales y fríos del modelo SMORC, para nada. No, para nada. Somos seres mucho más psicológicos, siempre en esa tensión entre nuestro interés propio, que existe, claro, y nuestro deseo profundo de vernos como personas decentes, honestas. Y usamos ese factor de tolerancia, a veces con mucha creatividad, para manejar esa tensión. Y vimos que ese factor no es fijo. Lo mueven cosas como qué tan lejos nos sentimos del acto o del dinero. Si estamos cansados, qué creemos que dice de los otros lo que usamos y sobre todo, qué vemos que hacen los demás, nuestro grupo. Y reconocer todas estas influencias, que muchas veces operan medio por debajo del radar de la conciencia, es fundamental. Es el primer paso para poder manejar nuestra propia brújula moral y también para pensar cómo diseñar entornos de trabajo o sociales que apoyen la honestidad en vez de, sin querer, facilitarla. Pero, y para no irnos con una idea tan negativa, las fuentes también dicen algo importante, ¿no? Que a pesar de todas estas debilidades nuestras y las miles de oportunidades para engañar que hay hoy en día, La mayor parte del tiempo elegimos no hacerlo. O al menos engañamos muchísimo menos de lo que predeciría un modelo puramente racional. Nuestra moral interna, aunque sea flexible y se deje influir, existe. Actúa como un freno importante. No somos tan deshonestos como podríamos ser, teóricamente. Hay un núcleo de decencia, o al menos un deseo de mantener esa imagen decente, que nos guía bastante. quizá esa sea la clave final. No somos ni ángeles ni demonios calculadores. Somos humanos, complejos, navegando un mundo lleno de tentaciones y de justificaciones fáciles. Y entender un poco mejor cómo funcionan esos mecanismos, Podría dejarnos pensando una última cosa, ¿no? Ahora que entendemos un poco más esto del factor de tolerancia, la distancia, el cansancio, las señales, el contagio, los grupos, ¿cuál es esa pequeña ventana rota en nuestro propio entorno? Esa norma medio ambigua, esa justificación que todos aceptan medio fácil, ese conflicto de interés que no se habla, esa falta de transparencia. ¿Cuál es esa cosita que, si la reparáramos, quizá podría inclinar un poquito la balanza para todos hacia un lado más honesto? Es algo para reflexionar, ¿no?